Aeropuerto Internacional de Juanda, Surabaya, Indonesia. 13 de abril de 2010. A bordo del vuelo 780 de Cathay Pacific viajan 322 personas, 309 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. El vuelo se realizará en un moderno Airbus A330, un gigante de largo alcance que llegó para sustituir a aviones como el McDonnell Douglas DC-10 y el Lockheed L-10-11 TriStar. La aeronave había sido fabricada 12 años antes, en 1998, por encargo de Cathay Pacific. Antes de la aparición de los Airbus A330 y A340, los grandes aviones comerciales se controlaban mediante volantes tradicionales conectados directamente a sistemas mecánicos o hidráulicos. Airbus introdujo los mandos laterales y el sistema informático de protección de la envolvente de vuelo en una aeronave de más de 200 toneladas. Esta innovación hizo que pilotar un avión gigantesco resultara casi tan sencillo como manejar un pequeño Airbus A320. Además, redujo considerablemente la posibilidad de que la aeronave entrara en pérdida o sufriera sobrecargas excesivas por un error de los pilotos. Hasta aquel momento, el avión había completado 12.590 ciclos de despegue y aterrizaje y acumulado aproximadamente 33.378 horas de vuelo. Ese día debía cubrir la ruta entre Surabaya y Hong Kong. Mientras el personal de tierra carga el equipaje, la tripulación realiza los procedimientos previos al vuelo en la cabina. En el asiento izquierdo se encuentra el comandante Malcolm Waters, de 35 años. Es un piloto experimentado que lleva 12 años trabajando para la aerolínea. A lo largo de su carrera ha acumulado unas 7.756 horas de vuelo, de las cuales más de 2.600 han sido a los mandos del Airbus A330. En el asiento derecho está el copiloto David Highhoe, de 37 años. También es un aviador con gran experiencia y anteriormente había prestado servicio en la Real Fuerza Aérea Australiana. Lleva 3 años trabajando para Cathay Pacific y cuenta con 4.050 horas de vuelo, de las cuales 1.171 corresponden al Airbus A330. Son 2 pilotos perfectamente preparados que conocen muy bien tanto la aeronave como la ruta. Sin embargo, en ese momento nadie sospecha que mientras los pasajeros ocupan sus asientos, junto con el queroseno, se está introduciendo una sentencia de muerte en los depósitos del avión. 24.400 kilogramos de combustible, un solo vehículo de repostaje y una cadena de acontecimientos están a punto de convertir aquel vuelo en una auténtica pesadilla. El repostaje de una aeronave es un procedimiento completamente rutinario, pero ese día sucede algo muy extraño. La manguera de combustible vibra como si hubiera algo vivo golpeando en su interior. El operario se ve obligado a interrumpir varias veces el suministro. En ese momento se produce la siguiente conversación entre los trabajadores. Otra vez esa vibración. Parece que hay aire dentro del sistema. Su compañero responde: sí, estuvieron ampliando la red de hidrantes de la plataforma. Probablemente no purgaron todo el aire. Continúa. La presencia de aire en el sistema parece una explicación lógica después de las recientes obras de construcción. Para quedarse tranquilos, los operarios realizan la prueba estándar conocida como Clear and Bright. Clear confirma que el combustible no está turbio y que no contiene partículas suspendidas. Bright indica que no hay agua. Si hubiera agua en el combustible, se depositaría en el fondo o daría al queroseno un aspecto lechoso. La prueba indica que todo está en orden. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Los pilotos terminan los procedimientos previos al vuelo y el avión comienza a rodar hacia la pista 28. El controlador autoriza el despegue y la tripulación coloca los motores en modo toga, que proporciona la potencia necesaria para el despegue. A las 8:24 de la mañana, hora local, el Airbus A330 abandona la pista del aeropuerto de Surabaya y pone rumbo a Hong Kong. En la cabina reina un ambiente de trabajo completamente normal. La aeronave asciende hasta el nivel de vuelo 390, equivalente a 39.000 pies o aproximadamente 12.000 metros. Pero nadie se da cuenta de que unas partículas microscópicas ya han comenzado a acumularse en los conductos de combustible. 3 horas más tarde, esas partículas paralizarán los motores.
A 12 kilómetros de altitud, el vuelo parece desarrollarse perfectamente. Sin embargo, los sistemas automáticos del Airbus son los primeros en detectar que algo no va bien. En las pantallas de los pilotos, los indicadores de EPR comienzan a fluctuar lentamente. El copiloto lo nota y se dirige al comandante. Malcolm, mira los motores. El EPR está oscilando aproximadamente 1,5 puntos. El comandante responde, lo veo. No es mucho, pero resulta extraño. El primero también fluctúa un poco, aunque todavía se mantiene dentro de los límites normales. EPR significa relación de presión del motor. Podría describirse como el pulso de las turbinas Rolls-Royce. Representa la relación entre la presión del aire a la salida del motor y la presión existente en la entrada. Cuando el EPR se mantiene estable, significa que el motor está proporcionando exactamente el empuje solicitado por el piloto. Una oscilación en este parámetro puede indicar que el motor está teniendo dificultades para respirar o que su sistema de control está perdiendo el dominio de la situación. De pronto, un sonido agudo rompe el silencio de la cabina. En la pantalla central aparece el mensaje «Fallo del sistema de control del motor número 2». El comandante lo ve y dice «Fallo del sistema de control del motor número 2. Comprueba el procedimiento». El copiloto responde «Respuesta lenta del motor número 2». Esto significa que el segundo motor no responde con la rapidez esperada. «Recibido. Me pondré en contacto con la base», añade el copiloto. Los pilotos contactan con el departamento técnico de Cathay Pacific en Hong Kong. Desde tierra, los ingenieros pueden observar los parámetros del motor mediante el sistema de comunicación por satélite ACARS. Los técnicos sospechan que el problema se encuentra en el sistema de álabes variables, encargado de regular el flujo de aire que atraviesa el motor. Uno de los ingenieros se comunica con la aeronave. Cathay 780, estamos viendo los parámetros. Parece un fallo de un sensor o del actuador de los álabes. Si el resto de los valores permanece dentro de la normalidad, pueden continuar el vuelo. Sustituiremos la unidad de control cuando lleguen a Hong Kong. Las palabras del ingeniero tranquilizan a los pilotos y el vuelo continúa con normalidad. Sin embargo, unas 3 horas después, a las 10:16, cuando la aeronave entra en el espacio aéreo de Malasia, el mensaje vuelve a aparecer. Esta vez viene acompañado de una inquietante advertencia. Evite cambios rápidos de empuje. El comandante Waters comienza a sospechar que no se trata simplemente de un sensor defectuoso. David vuelve a preguntarles si es seguro continuar hasta Hong Kong. Estamos sobre el océano y no tenemos muchas alternativas. El copiloto se comunica de nuevo con el centro de mantenimiento. Control de mantenimiento. Confirmen que podemos continuar con seguridad. La oscilación del segundo motor ha aumentado hasta aproximadamente 0,1 de EPR. El ingeniero de tierra responde. Confirmado. Ya hemos visto algo parecido anteriormente. Realicen todos los cambios de potencia de forma suave. El primer motor compensará las irregularidades del segundo. La tripulación continúa el vuelo confiando en las indicaciones de los especialistas de tierra. Lo que todavía desconocen es que en ese preciso momento, otro Airbus A330 de la misma aerolínea, que había despegado de Surabaya el día anterior, se encuentra en un hangar de Hong Kong. Sus motores también habían sufrido fluctuaciones después de repostar combustible utilizando el mismo dispensador. Sin embargo, todavía nadie ha establecido una relación entre ambos incidentes. La trampa se cierra en cuanto la tripulación inicia el descenso. El comienzo del descenso siempre exige una atención especial, pero lo que sucede a unos 9.000 metros de altitud supera cualquier situación descrita en los manuales de entrenamiento. De repente, se escucha una fuerte detonación. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído?, pregunta el comandante. Sí. ¿Notas olor a quemado? Maldición. El motor está entrando en pérdida. El comandante responde. Declara Pam Pan. Yo me encargo de los controles. La cabina comienza a oler a aislamiento quemado y el segundo motor entra en un grave episodio de pérdida del compresor. Veamos qué significa exactamente una pérdida o bombeo del compresor, conocido en inglés como engine stall. Podría compararse con un ataque de asma en un motor a reacción. Debido a una alteración del flujo de aire, las llamas de la cámara de combustión, en lugar de salir hacia atrás, se desplazan hacia adelante. En el interior del motor se produce una serie de pequeñas explosiones. El motor se sacude violentamente, pierde empuje
y puede llegar a destruirse en cuestión de segundos. El comandante reduce el segundo motor al ralentí y coloca el primero en la máxima potencia continua para compensar la pérdida de empuje del motor afectado. Pero los problemas no terminan ahí. El avión continúa descendiendo y para aterrizar necesita reducir la velocidad. Sin embargo, el motor izquierdo comienza a comportarse de una forma muy extraña. El copiloto mueve la palanca del motor izquierdo hacia el ralentí, pero el empuje no disminuye. Al darse cuenta, avisa al comandante. «Malcolm, fallo del sistema de control del motor. El primer motor no responde a la palanca». El comandante intenta reducir el empuje y responde. «Estoy intentando bajarlo, pero no ocurre nada. Se ha quedado bloqueado al 74%. Los pilotos se encuentran ahora en una situación que nunca se practica en los simuladores. El motor derecho apenas proporciona un 17% de potencia, por lo que resulta prácticamente inútil. Al mismo tiempo, el motor izquierdo parece haberse vuelto completamente incontrolable. Continúa rugiendo al 74% de N1 y empuja el avión hacia adelante. El comandante Waters se ve obligado a contrarrestar la desviación con el timón de dirección mientras intenta averiguar cómo aterrizar una aeronave de unas 170 toneladas que se niega a reducir la velocidad. El aeropuerto ya está muy cerca. Si no encuentran una forma de disipar toda aquella energía, el avión recorrerá la pista completa, se saldrá por el extremo y se estrellará dentro del recinto aeroportuario. Mientras tanto, los controladores de Hong Kong despejan todo el espacio aéreo. Por la radio se escucha la declaración de emergencia: Mayday, Mayday, Mayday. El comandante Waters decide utilizar una configuración de aterrizaje poco habitual. Solo extiende los flaps hasta la primera posición para evitar que un nuevo cambio de presión provoque otra pérdida del compresor. Pero esta decisión significa que la velocidad de aterrizaje será extremadamente elevada. El copiloto contacta con la torre de Hong Kong, Cathay 780. Hemos perdido el control del empuje de ambos motores. Necesitamos toda la longitud de la pista 07 izquierda. El controlador responde: Cathay 780, la pista es suya. Viento de 150 grados a 13 nudos. Buena suerte. A unos 200 metros de altitud, el ordenador de vuelo comienza a generar una advertencia tras otra. El sistema no comprende por qué el avión se aproxima al suelo a una velocidad tan elevada. El copiloto avisa al comandante. 245 nudos, vamos demasiado rápido. El comandante responde con calma. Agárrate, aterrizaremos tal como estamos. A las 12:43, el Airbus A330 toca la pista a una velocidad de 231 nudos, equivalente a unos 426 km por hora. Es casi el doble de la velocidad habitual. La energía del impacto es colosal. El avión rebota contra la pista como una pelota. Waters empuja el morro hacia abajo con todas sus fuerzas y activa los inversores de empuje. Sin embargo, solo funciona el inversor del motor izquierdo, precisamente el que había quedado bloqueado a alta potencia. El copiloto David Heihoe pisa los frenos hasta el fondo y grita: «¡Estoy frenando!». La presión es normal, pero la velocidad no disminuye. El comandante intenta mantenerlo concentrado. «Mantén el control, no te salgas de la pista». El final de la pista se aproxima inexorablemente. Finalmente, el avión consigue detenerse a tan solo 39 metros del extremo. Detrás de la aeronave quedan aproximadamente 2,5 kilómetros de hormigón abrasado. Un responsable del servicio de bomberos se comunica con el comandante. Cathay 780, veo llamas abiertas y una gran cantidad de humo alrededor del tren de aterrizaje. Repito, hay fuego en las ruedas. El comandante utiliza el sistema de megafonía y ordena: «Atención, tripulación, evacuación, evacuación». Durante la evacuación, 57 personas resultan heridas. Los pasajeros saltan por las rampas desde una altura equivalente a un segundo piso. Algunos sufren fracturas en los tobillos y otros se queman o se lastiman la piel al deslizarse. Uno de los pasajeros sufre una grave fractura con desplazamiento. Sin embargo, las 322 personas que viajaban a bordo sobreviven. Mientras los bomberos enfrían el tren de aterrizaje, un equipo internacional de investigadores comienza a buscar la causa del accidente. La primera hipótesis es que el combustible estaba contaminado. Sin embargo, las muestras recogidas en Surabaya el día del vuelo siguen pareciendo completamente limpias. Los investigadores deciden entonces examinar el corazón del sistema de alimentación de los motores, la unidad dosificadora de combustible, conocida como FMU. Al observarla con un microscopio electrónico,
descubren algo muy extraño. La válvula dosificadora principal está cubierta de diminutas esferas microscópicas. Estas partículas han obstruido los espacios existentes entre el pistón y el casquillo. Las separaciones miden apenas unos cuantos micrones, menos que el grosor de un cabello humano. Los investigadores encuentran además una pista fundamental: polímero superabsorbente. Este material se utilizaba en los filtros monitores de los aeropuertos para eliminar el agua del combustible. Sin embargo, al entrar en los motores, el polímero superabsorbente se había convertido en una sustancia pegajosa. La sustancia bloqueó físicamente las válvulas en las posiciones exactas en las que se encontraban durante el descenso. Por ese motivo, un motor quedó prácticamente al ralentí mientras el otro permaneció bloqueado a una potencia muy elevada. En el filtro de combustible del Airbus A330 que había llegado desde Surabaya el día anterior, aparecen exactamente las mismas partículas. El descubrimiento es asombroso. El sistema diseñado para limpiar el combustible se había convertido en la fuente de una contaminación potencialmente mortal. Los investigadores viajan a Indonesia. Descubren que, unas semanas antes del incidente, el aeropuerto había ampliado la plataforma de estacionamiento de aeronaves. Para ello, se prolongó la tubería del sistema de combustible, pero los trabajos no se realizaron correctamente. Una cierta cantidad de agua salada entró en el sistema. El agua dulce habría provocado que los filtros del dispensador se hincharan y bloquearan el flujo de combustible. De hecho, eso era lo que había causado las vibraciones de la manguera durante el repostaje. Sin embargo, el agua salada del mar es un electrolito muy agresivo. La sal reaccionó con el polímero. Bajo el efecto de los iones de sodio, las partículas del polímero superabsorbente no se limitaron a hincharse. También perdieron su integridad estructural y comenzaron a atravesar la malla del filtro en forma de un gel invisible. Una vez dentro de los depósitos del avión, ese gel volvió a transformarse en microesferas. Era una trampa perfecta. El combustible parecía completamente limpio durante la prueba Clear and Bright, pero contenía una amenaza invisible. La negligencia de los trabajadores indonesios, que no limpiaron correctamente las tuberías después de las obras, estuvo a punto de causar la muerte de cientos de personas. En marzo de 2014, los pilotos del vuelo 780 de Cathay Pacific recibieron el Polaris Award, considerado uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo de la aviación, por su heroísmo y por no haberse rendido. Gracias a ellos, las 322 personas que viajaban a bordo pudieron regresar a casa. El incidente también provocó cambios importantes en la industria aeronáutica. La IATA y Airbus impulsaron la retirada mundial de los filtros monitores que utilizaban polímeros superabsorbentes. En la actualidad, los aeropuertos emplean sistemas de separación más fiables. También se revisaron completamente los procedimientos para poner en funcionamiento las redes de hidrantes de combustible. Desde entonces, después de cualquier reparación o modificación del sistema, es obligatorio realizar un análisis químico. Tras el accidente, el Airbus A330 fue reparado y continuó volando para Cathay Pacific. El 1 de abril de 2012 fue transferido a la aerolínea Dragonair, con la que permaneció en servicio hasta el 13 de agosto de 2020. Pero, por desgracia, nada dura eternamente. En junio de 2021, el avión fue retirado definitivamente del servicio. Así terminó su historia. ¿Y ustedes qué opinan, amigos? No olviden compartir sus pensamientos en los comentarios. Nos vemos muy pronto.